SQLite es un gestor de base de datos del lenguaje de consulta estructurado, SQL, el cual es autónomo, de alta confiabilidad e integrado. Asimismo, SQLite es ese gestor de base de datos capaz de leer y escribir directamente archivos de discos ordinarios. Es un archivo multiplataforma, es decir, copia libremente en unidades o sistemas de 32 y 64 bits o de arquitecturas diferentes. SQLite posee unas características particularmente muy importantes, las cuales debemos considerar, primero, las transacciones realizadas por este. Estas son de carácter autónomo, consistente, aisladas y duraderas, aun después de alguna falla, sea de energía o del propio sistema. El almacenamiento en este gestor de base de datos se da a través de un único archivo de disco multiplataforma, el cual es ideal para un sistema de archivos de aplicaciones. Sus características importantes es que SQLite es un gestor de base de datos ágil y robusto, el cual es utilizado para altos volúmenes de datos, que van entre terabytes. SQLite presenta una implementación completa SQL con capacidades avanzadas como son índices parciales, índices de expresiones y tablas comunes. SQLite posee unas ventajas, las cuales lo llevan a ser uno de los gestores de base de datos más utilizados en todo el mundo, como lo es que no posee una configuración, además que es mucho más rápido, tanto así como un sistema de archivos directos de entrada y salida, además que es multiplataforma, es decir, emigra de un sistema a otro fácilmente, como lo es de Windows, de Mac, Linux, entre otros. Por último, no posee un servidor, es decir, no es necesario tener conectado a un servidor. Un gestor de base de datos local de una PC. Aquí podemos hacerlo utilizando SQLite como si estuviéramos trabajando con un gestor de base de datos como lo es MySQL. Solamente que tendríamos que instalar o se instala un archivo ejecutable de tamaño considerablemente pequeño. Extensión de PHP, es decir, no se necesitará tener instalado o conectado un servidor de base de datos, ya que éste ofrece prácticamente las mismas funcionalidades que un gestor de base de datos común, donde los datos serán almacenados en un texto plano.